generación espontánea a partir de sitios de libre marca diferencias. Primero porque la monarquía española era una monarquía basada en privilegios y una ciudad fundada, una villa fundada recibía una cantidad de privilegios que nunca lo iban a tener los sitios de libre. No. Primero, el derecho a tener jurisdicción sobre un territorio. Segundo, el derecho a tener instituciones político-administrativas como era el cabildo, con sus regidores, con sus alcaldes y una cantidad de funcionarios reales que desempeñaban labores que vinculaban a estas ciudades y villas con el imperio español. Tercero, porque tenía derecho a tener propios, a tener ingresos propios, a establecer impuestos. Cuarto, porque podían desempeñar un papel fundamental en los circuitos mercantiles o en los circuitos productivos de hacienda agrícola y ganadera, de extracción de metales preciosos. Quinto, porque como de Cartagena podían desempeñar y esos atributos no los tenían los sitios de vecinos libres. Los sitios de vecinos libres, como bien muestra Marta Herrera Ángel y lo había mostrado Jorge Conde con anterioridad, y algunos otros historiadores que se han encargado de estudiar los procesos de poblamiento, habían surgido de manera espontánea y solamente desde mediados del siglo XVIII se iniciaron unos procesos de reformas poblacionales que por vez primera sistematizaron, le dieron cierta coherencia, cierta homogeneidad, le colocaron autoridades, alcaldes pedáneos, algunos se constituyeron en capitales de partidos, con capitanes a guerra y eso, pero desde el punto de vista, si tú miras esas estructuras administrativas de los vecinos, de los sitios de libre, con las estructuras políticos administrativas de ciudades y villas capituladas y fundadas, hay una diferencia significativa. Por ejemplo, el Cabildo de Cartagena, al igual que el Cabildo de la Villa de Monpós, el Cabildo de la Villa de Tolú y el Cabildo de la Villa de San Benito de Abad, tenían atribuciones para repartir tierras, cosas que tenían atribuciones para hacer repartimientos también de mano de obra indígena a través de los sistemas de encomienda y muchas cosas más. Entonces habían diferencias significativas en eso. No, ¿En qué consistía el centro de poder? ¿Cómo estaba configurado? ¿Qué gobernaba lo uno? ¿Cuál era como el hilo conductor para ejercer el poder, la soberanía o la regulación político-administrativa de relaciones ciudadanas? Pues las ciudades que tenían la fortuna de ser capitales provinciales, como era Cartagena, tenían jurisdicción sobre un vasto territorio. Tenían un gobernador, y si es en el caso de Cartagena, tenían también una autoridad militar que al mismo tiempo podían conjugarse a las mismas personas. Muchos de los gobernadores de Cartagena eran al mismo tiempo oficiales del ejército u oficiales de la marina y conjugaban la condición de ser gobernadores civiles y al mismo tiempo de ser gobernadores militares. Tenían cabildos con regidores y con una serie de condiciones para poder desempeñar las regidurías. Tenían alcaldes que eran escogidos entre los regidores o eran designados por el cabildo al mismo tiempo. Y eran cargos que no representaban erogaciones para las cajas reales, porque eran cargos ad honorem que se desempeñaban, pero eran obligatorios en muchos casos, o en otros casos eran vendidos. Cuando la monarquía española vivía en crisis, vendía la regiduría, los cargos a nivel de los cabildos. Tenían procuradores de números, tenían escribanías, tenían escribanos, eran epicentros de comunidades religiosas que desempeñaban funciones fundamentales en la divulgación de la autoridad de la monarquía española sobre las feligresías. Sí, hubo unos poderes. Ahora bien, eran poderes. En los últimos años hay unas investigaciones sobre historia del derecho muy interesantes, en el que se están preguntando cómo funcionaba el Estado colonial en el mundo hispánico, cómo funcionaba. Y algunos dicen que los funcionarios coloniales prolongaban la Casa Grande, que era una especie de unidad familiar, pero que al mismo tiempo creaba una red de clientela social y política a su alrededor, se prolongaba también hacia la administración de la ciudad.
Y en ese sentido, las redes clientelares no solamente se originan en el siglo XIX, sino que van a tener unos antecedentes en el siglo XIX, en el periodo colonial. Y todo eso determinaba la existencia de un poder que era de privilegios. El poder civil tenía una serie de privilegios, el poder eclesiástico tenía una serie de privilegios, el poder militar tenía otra serie de privilegios, los escribanos. Era una sociedad que, de acuerdo a los privilegios jerarquizados, los gremios de artesanos tenían sus privilegios, era una sociedad que se regulaba, tenía su autorregulación interna, no era una sociedad arbitraria, porque uno de los problemas que nosotros tenemos es que hemos heredado el imaginario de los padres de la patria, de los reformadores liberales de mediados del siglo XIX y de la historiografía marxista de comienzos del siglo XX, que nos pintaron la colonia como el reino de la arbitrariedad. Eso es totalmente falso. Las investigaciones hoy en día a nivel de historia institucional y de historia del derecho lo que están mostrando es que eran sociedades que, en concordancia con sus diferencias y todo lo que se quiera señalar, porque no eran sociedades democráticos liberales como las nuestras de hoy en día, eran sociedades que estaban reguladas por normas, por derechos a los que se sometían los funcionarios, y que las arbitrariedades no eran como las imaginábamos. Entonces tenían esos poderes y tenían una vasta jurisdicción sobre territorios, ¿no? A diferencia de sitios de libre, que los sitios de libre a lo sumo lo que podían aspirar era tener unos terrenos ejidales delimitados a su alrededor, distribuidos entre tierras de pasto y tierras de labor, tierra de pasto para la ganadería, tierras de labor para la siembra, y sitios donde podían ir a recoger los elementos indispensables para la